¿Qué tal, amigos de la página Creación con la Historia? En este segmento vamos a entrevistar a una historiadora y querida amiga, que es Silvia Beatriz, que hoy día nos acompaña en su hogar, en su humilde hogar, y nos ha brindado el espacio para hacer esta entrevista. Gracias, Silvia, por estar acá y brindar el tiempo para la página. Gracias a ti, Madeline. Silvia, eres muy reconocida por muchas personas, ¿no? Por muchos académicos. Siempre se ha valorado mucho en tu trabajo como defensora también de la mujer, y empezaste primero en el tema de la prensa. Fuiste la primera mujer reportera gráfica antes de empezar el tema de la historia. ¿Cómo sí te interesó ese tema de ser una reportera gráfica? ¿Cómo nació el interés de fotografiar los momentos más impactantes de la historia? Mira, desde pequeña fui muy curiosa. Mis padres eran muy políticos y siempre estaban hablando de política, y yo siempre atenta a los lugares que ellos mencionaban, Lima, otros países, siempre atenta, por la radio, por periódicos, donde sea, ¿no? Siempre atenta. Y eso me hizo ser muy curiosa. Desde niña fui muy curiosa, sí. Y cuando salí a la calle en busca de algo que me hiciera profesional, o sea, no pensaba yo solo en la universidad. Caminando por ahí me fui dando cuenta que las imágenes me jalaban. Veía una criatura escribiendo sus tareas tirada en el piso. Me impactaba y fotografiaba. O sea, todo era motivo de fotografiar, ¿no? Veía el mundo a través de una cámara. ¿Y cómo conseguiste la cámara? ¿Te acuerdas cómo nació ese interés por aprender? Supongo que de manera empírica la fotografía, ¿no? Sí, de manera empírica. Yo no fui a una escuela, salvo una pequeña escuela en la que aprendí a hacer fotos que hacían muchos muchachitos de los pueblos que querían poner su estudio fotográfico, photocopy. Ahí aprendí un poco del trabajo del laboratorio, que era un trabajo precioso. ¿Y cómo llegas a trabajar en la prensa? Bueno, he trabajado en diferentes medios como freelance, de planta, de todas las formas. Siempre me metí por aquí y por allá, entonces iba y me presentaba. Una vez presenté un incendio de un microbús. Murieron 6 personas y yo fotografié eso. Por pura casualidad. Bueno, no existen las casualidades, pero me tocó. Y eso hizo que me presentara en los periódicos, y primero en la televisión. Lo llevé a la televisión, porque además tenía amigos en la televisión. Y el amigo que era el editor de repente puso una foto tras otra y las paneó. En esa época se hacía con cine, película para cine. Y eso me valió venderlas en los periódicos. Yo no las vendí, él me presentó y me pagaron algo. Recuerdo que el primer dinero que recibí equivalía a un chocolate. ¿De qué año estamos hablando? 72 más o menos, 73. Sí. Y en ese mundo que era casi mayoritariamente varonil, masculino, tú como la única mujer de repente del grupo, sí. ¿Cómo te sentías en ese aspecto medio de repente machista, patriarcal, sí, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo llegaste a superar esas
Que los primeros días fueron fuertes, porque me mandaban a mi casa. Vete a ver a tus hijos, lava tu ropa, cocina, ¿qué haces acá afuera? Quitando el trabajo a los colegas. Entonces yo volteaba y los miraba y no te da vergüenza que tu mujer o tu madre estén lavando tu ropa en tu casa y tú acá. Me miraban molestos. Y así me fui defendiendo. Y una de las respuestas es: ¿y qué haces tú con lo que ganas? Alguno de los colegas. ¿Qué haces tú con lo que ganas? ¿Mandas a tu mamá a la universidad? Era decir, golpeador el asunto, ¿no? Entonces ya dejaron de molestarme. Me fui a la Asociación de Reporteros Gráficos y me sacaron el documento que te formalizaba como reportero. No, el de ellos. Pero acá dice reporteros. No dice reporteras. Así que usted no puede entrar. Prácticamente me tiraron la puerta en la cara, ¿no? ¿Y pudiste cambiarlo después? Porque aparecía... Y luego, pasado el año, 1 año y medio pasó, que ya habían 2 amigas más. Amigas mías, nos hicimos amigas, ¿no? La esposa del Chino Domínguez y Carmen Barrantes. Y las 3 nos presentamos a la asociación. Y ahí sí nos recibieron. Porque ahí dijeron otra parte de su discurso, de que nosotras iluminábamos el lugar. Ya se empezaron a ablandar, digamos. Sí. Llegaron a sentarse en posición en esa década de los años 70. Sí. Y durante tu trabajo como reportera gráfica en diversos medios, has llegado a retratar también a muchos historiadores, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá una fotografía que Silvia ha sacado en los años 70 de Pablo Macera, ¿no? ¿Cómo nace esta fotografía? ¿Cómo surge? Él estaba en el seminario de Historia Rural Andina y era además amigo que estaba cercano al trabajo que hacía yo con mi esposo. Estábamos publicando en el diario La Prensa unos artículos que iban con fotografía y a él le encantaban. Entonces era amigo nuestro, era muy cercano. Sí, muy bien. En los 70s. Y ahora, hay una foto que es en realidad muy emblemática y que de repente muchos de nuestros seguidores han visto, porque también en la introducción de tenemos la introducción de la página Creación con la Historia, aparece esta imagen también, ¿ya? Y es una foto que ha sido muy difundida por las redes, es de nuestro querido Alberto Flores Galindo, que justamente en esta semana ha estado conmemorándose, ¿no? Una fecha más. ¿Y cómo nace esta foto de Tito? Es una foto para una entrevista a Tito Flores para El Caballo Rojo. Yo ya en esa época trabajaba en El Caballo Rojo. ¿Y qué recuerdos tienes de Tito, Silvia? Tito se reía, decía, ¿qué es lo que te gusta? Y yo le decía, la historia. Pero no vas a ser una historiadora tomando fotos. Vamos a ver, le dije yo, y él se reía mucho de eso. Al final decidiste justamente tu vocación por la historia. ¿Cómo nació ese interés? Porque has estado muchos años dedicadas a la fotografía, a diversos momentos de los acontecimientos políticos, sociales, en diversos medios, en diversos periódicos. ¿Y cómo llegaste a estudiar historia? Yo ya había estudiado algo de historia con Juan Pablo Chan Navarro Lévano. Él fue mi profesor y profesor de un grupo de amigos. Todos teníamos entre 16 y 17 años. Y a mí me fascinó este asunto de las leyes históricas. Entonces siempre le andaba dando vueltas. Para esto sirve tal ley, y esta ley nos dice tal cosa. Sobre tal momento podemos utilizar la ley. Entonces yo andaba jugando con las leyes después que Juan Pablo Chan se fue. Y él se fue para morir en Bolivia con el Chino. Y luego, después de muchos años... Siempre dando vueltas. Seguí dando vueltas. Y hacer fotos me significaba
estar mirando la realidad, mirando los hechos, mirando a la gente, los grupos y la vida en movimiento de Perú. Eso fue, o sea, y siempre dando vuelta a las benditas leyes. Y entonces cuando llegué a la universidad ya para el año 92, que para mí fue una revelación el hecho de que me enviaran una carta desde el País Vasco, un grupo de mujeres, que querían saber cómo vivíamos las mujeres latinoamericanas, que habíamos avanzado en estos 500 años, fue el año de 1992. Los 500 en los años. 500 años. Entonces yo me fui, estuve un mes con las mujeres vascas y conversé mucho con ellas. Les conté la realidad, ¿no? Luego, cuando regresé, yo dije, pues ya es mi momento de estudiar historia. Y me presenté a la universidad y mis papeles habían desaparecido. Entonces, yo había ingresado a la universidad antes, pero quería hacer valer mi ingreso, ¿no? Entonces el doctor Pablo Macera me dice, mira, acá en este sitio hay una cantidad de estantes enorme. En este lugar están tus papeles. Voy a dar la orden que se te permita buscar. Entonces yo me paré en el medio del gran salón lleno de papeles en el suelo. ¿Ya? Y dije, ¿en qué lugar están? Me di la vuelta y ¡pam! Allí dije. Y levanto los papeles que están en el piso, ahí estaban mis papeles. ¿Llegaste a recuperarlos? De frente, hacía la primera. Los recuperé y con eso me matriculé. El 92. El 92, ya para ese tiempo eras una madre de familia. Sí, mis hijos estaban grandes. Tus hijos grandes. Estaban en la universidad. Ah, sí. Sí. ¿Y cómo fue esa relación, ¿no? Siendo madre de familia, hijos que están en la universidad y ver a ti, Silvia, que estabas estudiando, ¿no? O sea... Sí, en realidad estudié un tiempo con mi hijo el mayor. ¿También? Sí, también. Él estudiaba sociología y yo estaba en historia en la misma escuela, ¿no? Y luego en mi salón, todos eran chicos recién salidos de secundaria. Así que todos los varones por lo menos me miraban, era el mismo fenómeno de los reporteros gráficos, me miraban con cierta cosa, ¿no? Después fui muy amiga de ellos, ¿no? En mi promoción. Y las chicas me tomaron de mamá. ¿Sí? Sí, ahí hice papel de mamá, todas se cobijaban conmigo. Entonces yo, como era feminista, era muy proclive a conversar con ellas, a enseñarles algunas cosas. ¿Y qué recuerdos tienes de los profesores de San Marcos de esa época? ¿A quiénes digamos, reivindicas, valoras en ese tiempo? Bueno, primero que nada el profesor Carlos Lazo. Carlos Lazo García me volvió a enseñar las mismas leyes que yo había mascullado durante tantos años. Y eso fue muy bueno para mí. Pero me encontré con que el profesor Lazo era muy machista, al punto que yo sentía que él miraba a las mujeres como si fuéramos subhumanos. ¿Ah, sí? Sí, era terrible. Pero mi discusión con él fue permanente, a través de todos los años. Y llegué a ablandarlo. Y luego a considerar de que las mujeres éramos seres humanos y que participábamos de la historia también, como investigadoras y como personas que viven en una época, ¿no? Y creo que luego también fuiste su jefe de práctica y llegaste a ese punto, ¿no? Sí, También, ¿no? sí, fui su jefe de prácticas. Y en ese tiempo eran años también de intervención militar, los 90, la dictadura de Fujimori. Sí, sí. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? La presencia de los militares permanente, ¿no? Pero en realidad yo estaba en una tarea, convertir al profesor Lazo en una persona que nos considerara a las mujeres como seres humanos. Y lo logré, yo creo que lo logré. Fue algo muy bueno para mí.
una tarea que yo me impuse. Por eso los militares ni me molestaron, estaban ahí, pero... Era testigo sí, solamente como sombras. Sí, sombras. ¿Y qué otros docentes recuerdas? El profesor Quirós, el profesor Contreras, el profesor Valdemar Espinosa, que fue vital para mí en lo que se refiere al conocimiento de las primeras épocas. Ya para ese tiempo habías llegado también a ser muy activista en el tema social, el tema de las mujeres, el tema, sí. el tema feminista, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de esa época, ¿no? O sea, hemos visto tu paso por el tema de la reportera gráfica, tu paso como historiadora, tu formación, pero este lado que también has tenido, el activismo feminista. Claro, yo me considero feminista desde hace mucho tiempo. Cuando empecé a tomar fotos me fui encontrando con mujeres en diferentes cosas, luchas, obreras, mujeres intelectuales. Me fui mimetizando en ese mundo y pude participar. Participé, de hecho, en toda esa época, los 70, los 80, bastante fuerte, todos los 80. Sí. Como una militante también un poco de izquierda, ¿no? Claro, sí. Mis padres eran personas de izquierda y me formaron así. Y también te relacionaste con el tema social, ¿no? Porque has llegado a realizar también algunas investigaciones importantes. Me acuerdo mucho el tema de las llamadas, entre comillas, rabonas, y que tú dijiste que no era rabona, sino era la soldadesca. Sí. No, me acuerdo que... Soldaderas. Las soldaderas, sí, ¿no? Sí. Las soldaderas. Porque lo otro era muy ofensivo. Yo no he hecho investigación tanto ahí, estuve atenta a los gráficos que habían sobre ellas. Eso sí. Más bien yo he investigado algo que no he terminado de redondear. A una mujer de origen negro, lo que se llamaba en esa época mulatas, ¿no? Una mulata, que era cocinera en una casa de unos señores en Lima, en el centro de Lima, pero deja la casa y se pone a trabajar en un lugar, un merendero, ¿no? Lo que se puede llamar un merendero, una chingana, y allí hace trabajo clandestino de acercamiento a los soldados, soldados que estaban con el virrey, especialmente un batallón. Entonces, ella hace un trabajo allí con un grupo de amigas y un grupo de jóvenes. La he investigado, pero no lo suficiente como para presentar mi tesis. Si me falta eso, estoy todavía un poco... Pero va a terminar y va a salir un trabajo muy interesante sobre ese aspecto, ¿no? Sí. Ahora, un poco ya llegando a la parte contemporánea y actual, ¿no? Ahora estás dedicada principalmente a hacer un aspecto, digamos, más espiritual en torno a entender el desarrollo de la historia de cada persona, las personas y las familias, ¿no? Cuéntanos un poco de qué trata esta actividad que estás haciendo. En cuanto falleció el profesor Lazo, yo sentí que no tenía cabida en San Marcos, por varias razones, que no te las voy a contar hoy bien. En algún momento te contaré. Entonces yo estaba en búsqueda de otras cosas también, ¿no? Yo tenía una abuela, que era una persona que era sanadora, ella sanaba con hierbas a las personas que tenían enfermedades tropicales. Mi abuela era muy conocedora, entonces yo tengo mucha relación con esa abuela. Entonces, un legado que me deja ella es mirar
a las familias, mirar a las personas con dificultades de salud y otras dificultades, ¿no? Entonces hice toda una formación de un alemán llamado Bergelinger, se llaman constelaciones familiares. Lo hice aquí en Lima, pero venían profesores de Argentina. Esta formación me permite ver en las familias las mismas tendencias que llevamos nosotros. Y me han tocado familias chinas, familias japonesas, familias francesas, alemanas, que tienen que ver con guerras. Sí, estamos en las mismas. Guerra, la guerra como deja en uno una serie de cosas. El impacto, ¿no? Esta guerra de los 80 y 90. También he trabajado con hijos de podemos dejar que lo que me llegó a mí ya no me haga daño. Porque sí, 4, 7, 20 generaciones atrás están influyendo en uno. Esa es una comprensión a la que he llegado. Y lo que tengo es la metodología para dejar que ya no me afecte. Y ya no solo a mí, sino a la gente que se acerca a pedir ayuda. Y es algo, digamos, nuevo acá en América Latina. Es nuevo desde los 80 hasta acá. Los 90. Los 80 fue creado en los 90. Vino a Argentina y en el 2006 empezó acá en Perú. Y hasta el día de hoy hay mucha gente que se acerca a ti. Sí. Yo trabajo en eso. Yo trabajo con la doctora González, Carmen González, en el Centro de Promoción por la Vida, en la Clínica de las Emociones. Porque allí lo que se ven son emociones que destruyen, hacen daño a la gente. Y lo que pasa es que muchas de esas emociones son antiguas. De mi abuelo, de mi tatarabuelo, etc. Muy bien, Silvia, ya para ir terminando, ¿qué mensaje darías a nuestros seguidores que están empezando ya con el tema de los movimientos sociales, esta coyuntura muy importante que atraviesa el país, ¿no? ¿Qué mensaje le darías, no? Yo creo que debo empezar en ese punto por mirar a Quirós, que hizo el trabajo, Alfonso Quirós, el que hizo el trabajo de la historia de la corrupción. La historia de la corrupción en el Perú. Cuando nos metemos en un tema, podemos sacar la luz, podemos poner luz a la verdad. Y eso es lo que hizo Alfonso Quirós. Entonces, los jóvenes tienen para buscar temas que les toca en el día a día, que luego se convierten en investigaciones que van a servir para dar una luz en determinado tema, en su tema. Muy bien, Silvia. Muchas gracias por el tiempo, gracias por la entrevista y nos vamos a despedir hasta la próxima y espero que nos continúe manteniendo nuestro seguimiento en la página. Nos vemos. Hasta luego.